Entre sonrisas relajadas, bromas constantes y esa química natural que los caracteriza, Jimin y Jungkook volvieron a aparecer juntos frente a los suscriptores de Disney Plus, creando desde el primer momento una atmósfera cercana y familiar, como si se tratara de una charla entre amigos más que de una presentación oficial. Con un tono tranquilo pero lleno de entusiasmo, Jimin fue el primero en tomar la palabra para saludar, expresando lo feliz y agradecido que se sentía de poder reencontrarse con los espectadores a través de la segunda temporada de Are You Sure? Comentó que este nuevo proyecto significaba mucho para él, ya que una vez más tuvo la oportunidad de viajar junto a Jungkook, compartir tiempo sin prisas y crear recuerdos que, según dijo, quedarán guardados por mucho tiempo. Además, invitó a todos a esperar con interés para descubrir qué países visitaron, qué experiencias vivieron y qué impresiones personales se llevaron de cada lugar durante el viaje. Jungkook se presentó a continuación con una sonrisa tímida pero evidente entusiasmo, explicando que la segunda temporada de Are You Sure?, que cuenta la historia de su viaje juntos, se estrenaría en Disney Plus el próximo 3 de diciembre. Con un tono sincero, pidió a los fans que la vieran y que la esperaran con cariño, ya que habían puesto mucho esfuerzo y corazón en cada momento grabado. Tras esto, ambos anunciaron que comenzarían una sesión de preguntas y respuestas, lo que dio paso a un intercambio aún más relajado, lleno de comentarios espontáneos y risas. Cuando se les pidió que dieran una razón imprescindible para ver la segunda temporada en una sola frase, Jimin respondió inmediatamente en tono de broma que, si la veían, podrían ver el cuerpo de Jungkook, preguntando divertido si esa no era ya una razón suficiente. Jungkook, sin dudarlo, respondió que entonces también se podría ver el cuerpo de Jimin, provocando carcajadas. Jimin negó rápidamente, diciendo que no había nada que ver, mientras Jungkook, entre risas, pidió simplemente que la vieran. Jimin insistió en que al menos le dieran una oportunidad y la vieran una vez, y Jungkook volvió a repetir la petición, aclarando que él mismo lo estaba pidiendo, reforzando el mensaje con una sonrisa sincera. Al hablar sobre si habían cambiado algunos de sus hábitos durante el viaje, Jungkook respondió que definitivamente sí. Jimin comentó que desde entonces tenía muchas más ganas de dormir, algo con lo que Jungkook coincidió inmediatamente. Jungkook explicó que antes solía ser completamente nocturno, pero que después del viaje empezaba a sentir sueño alrededor de la medianoche y se despertaba mucho más temprano de lo habitual. Jimin, sin perder la oportunidad de bromear, le preguntó si ahora era Cenicienta, y añadió que, incluso cuando intentaba mantenerse despierto usando el teléfono, simplemente no podía. Jungkook respondió con total naturalidad que, en esos casos, simplemente se quedaba dormido. Cuando se les preguntó qué lugar del viaje recomendarían más, Jimin respondió que lo ideal sería seguir la misma ruta que mostraron en el programa, ya que estaba pensada para disfrutar cada destino sin prisas excesivas. Jungkook estuvo de acuerdo. Jimin explicó que durante el viaje visitaron 4 lugares distintos en Suiza, y que no era sencillo recorrerlos todos en un solo viaje sin una buena planificación. Afortunadamente, recibieron ayuda para organizar el itinerario, lo que hizo que el recorrido fuera relativamente cómodo y fluido. Por ello, recomendó que quienes planeen viajar elijan 1 o 2 lugares que realmente les llamen la atención, para poder disfrutar más plenamente de la experiencia. Jungkook recomendó especialmente Zermatt y el Monte Cervino, señalando que visitarlos juntos hacía el viaje aún más especial. Jimin, por su parte, recomendó Hoi An, destacando que, además del famoso paseo en barco para ver los farolillos flotantes por la noche, el paisaje al atardecer era increíblemente hermoso. Comentó que siempre había querido visitar ese lugar y que quedó profundamente satisfecho cuando finalmente pudieron hacerlo. Al mencionar los farolillos flotantes y los deseos que pidieron, Jungkook preguntó si se referían al momento en el que estaban en el barco.
Luego explicó que no podía revelar cuál fue su deseo, ya que, según la tradición, si se dice en voz alta, no se cumple. Jimin se rió ante la respuesta, aceptó no seguir insistiendo y pasó rápidamente al siguiente tema, mientras Jungkook reafirmaba con seriedad que no podía decirlo. Cuando surgió la pregunta sobre las diferencias entre la primera y la segunda temporada, Jimin explicó que una de las mayores diferencias fue la duración y continuidad del viaje. Comentó que, en la primera temporada, Jungkook tenía compromisos en Estados Unidos y que luego viajaron a Jeju y Japón con intervalos entre cada destino, lo que hacía que el viaje estuviera más fragmentado. En cambio, en esta ocasión, filmaban sin interrupciones, lo que permitió que todo se sintiera más natural y auténtico. Jungkook añadió que en la segunda temporada hubo muchas más actividades físicas y ejercicio, lo que hizo que el viaje fuera más dinámico y, en general, muy divertido, destacando ese aspecto como una diferencia clara con respecto a la primera temporada. Al pedirles nuevamente una razón por la que fuera imprescindible ver la segunda temporada, Jimin expresó su sincero agradecimiento por el apoyo del público y dijo que estaban muy agradecidos de que tantas personas quisieran verla. Jungkook estuvo de acuerdo y asintió. Jimin volvió a bromear mencionando otra vez que, si la veían, podrían ver el cuerpo de Jungkook, a lo que Jungkook respondió preguntando si también mostrarían el de Jimin. Jimin insistió en que no había nada que ver, y añadió que se trató de un viaje en el que ni siquiera sabían exactamente cuándo comenzarían ni cuándo terminarían, lo que lo hizo aún más espontáneo y especial. Por ello, pidió que todos lo esperaran con ilusión. Jungkook comentó que esa descripción sonaba muy bien. Jimin le agradeció y, entre risas, le pidió que dejara de hacerlo reír porque se le estaba corriendo el maquillaje. Jungkook respondió que realmente sonaba bien y volvió a pedir una vez más que vieran el programa. Finalmente, Jimin recordó que la segunda temporada de Are You Sure estaría disponible en Disney Plus a partir del 3 de diciembre, mientras Jungkook pidió que le dieran mucho amor al programa. Ambos se despidieron con sonrisas y gestos afectuosos, asegurando que se encontrarían nuevamente con todos los espectadores muy pronto a través de Disney Plus, cerrando así una presentación llena de cercanía, humor y expectativa.